Le quitó la vida a sus padres e intentó cocinar algunas de sus partes para ocultar la evidencia. Hablemos de Joel Guy Jr. Y para este caso nos vamos a ir a Knoxville, Tennessee, en Estados Unidos. Para el Día de Acción de Gracias del 2016, Joel Michael Guy y su esposa Lisa estaban preparando la cena para esta fecha tan importante para los estadounidenses. Y para esto habían invitado a sus tres hijastras y al hijo de la pareja, Joel Guy Jr. Según quienes conocían a este personaje, él era un poco enigmático, de hecho era bastante retraído, no le gustaba salir mucho de su habitación, pero a nivel intelectual no tenía ningún inconveniente. De hecho, se graduó de la Escuela de Matemáticas, Ciencias y Artes de la Universidad de Luisiana en el 2006. Sin embargo, este futuro prometedor quedó completamente frustrado, simple y sencillamente porque el señor no quiso hacer nada con su vida. Se dedicó a ser un mantenido por sus padres. Intentó continuar sus estudios en la Universidad George Washington y después en la Universidad de Luisiana, pero pues abandonó los dos intentos. Por su parte, la madre trabajaba en recursos humanos y su padre era ingeniero. Sin embargo, para esas fechas, 9 años después de trabajar para una empresa, lo despidieron, así que ellos decidieron retirarse y empezar a ahorrar ya para pasar sus últimos años. Esto implicaba algunos cambios. Primero, querían irse a su pueblo natal en Kingsport, Tennessee, 2 semanas después de ese Día de Acción de Gracias y además, como se pueden imaginar, como segunda medida tendrían que dejar de darle dinero a este señor. Ya no lo podrían mantener. Así que ese 26 de noviembre, después de la reunión de Acción de Gracias, este señor cogió un cuchillo, subió al segundo piso de la casa y 42 veces a su padre. Esto evidentemente ocasionó la perforación de órganos esenciales, como por ejemplo el hígado, los pulmones, los riñones y además le fracturó varias costillas. En ese momento la madre no se encontraba en la casa, pero cuando llegó sufrió exactamente la misma suerte, 31. Pero este tipo hasta ahora estaba empezando. A partir de ahí se dedicó a ambos cuerpos. Según las investigaciones, este tipo le amputó los miembros superiores e inferiores a su padre hasta quedar completamente en pedazos. Y según los peritos, el padre tenía heridas defensivas, es decir, que él luchó por su vida. Y posteriormente a su madre le hizo lo mismo, además de... Pero claro, antes de irse de la escena del crimen, él necesitaba deshacerse de toda evidencia. Así que colocó sus torsos y algunos de sus miembros en un contenedor de plástico en el baño. Según la oficina del sheriff, Guy Jr. había colocado porciones de los restos en una solución a base de ácido en un intento de destruir la evidencia. Pero lo más perturbador se encontraba en la cocina, ya que en esa olla encontraron la cabeza de Lisa, de la madre. Luego, al otro día, antes de irse a su apartamento, él tenía que dedicarse a borrar toda evidencia y según las investigaciones, la oficina del sheriff encontró un cuaderno en donde él tenía todo absolutamente detallado. Es decir, esto fue premeditado. En el cuaderno se leían instrucciones explícitas como por ejemplo, inundar la casa para cubrir pruebas forenses, enviar un mensaje automático desde el celular de su madre para fingir que ella seguía con vida, derramar lavandina en la escena del crimen, cocina y luego decía tirar los trozos por el inodoro, no por el triturador de basura. Pero 2 días después del crimen, es decir, el 28 de noviembre, las autoridades descubren el macabro crimen. Según el detective Jeremy McCord de la oficina del sheriff, dice, caminé por la planta baja de la casa, nada tenía sentido. Vi manos tiradas por los pasillos. Pero claro, este tipo no tenía ni idea de limpiar escenas del crimen, así que dejó huellas dactilares por absolutamente toda la casa. Al día siguiente, el 29 de noviembre, fue arrestado mientras intentaba huir. Pero ¿qué motivó a este tipo a cometer semejante masacre tan perturbadora? Simple y sencillamente, el dinero. No solamente este señor se había convertido en un parásito, en un absoluto inútil que no sabía hacer absolutamente nada y no sabía mantenerse solo, sino que además sabía perfectamente que sacando a sus padres del camino podría reclamar el seguro de vida por $500,000. Y lo que les acabo de decir no es apreciación mía, son testimonios de la gente que lo conocía. Y es que además en el cuaderno donde anotó todas las instrucciones para deshacerse de la evidencia, este señor escribió frases como 500,000 serían
todos míos. Y además, con el desaparecido / muerto, me quedo con todo. Y pues como se pueden imaginar, las pruebas en contra de este señor eran abrumadoras, pero él decidió primero negar los cargos, negarse también a tener un abogado y decir pues que él tenía un largo historial en el ejército, incluyendo misiones en el Medio Oriente. Pero pues claramente la policía verificó con el ejército de Estados Unidos y este señor nunca jamás en su vida había pertenecido a la institución. Así que el juicio contra este señor empezó el 2 de octubre del 2020. Los cargos eran bastantes: 2 por asesinato premeditado en primer grado, 3 por asesinato en primer grado por la comisión de un delito grave y 2 por abuso de un cadáver. Finalmente se le asignó un abogado de oficio, pero pues como les digo, las pruebas eran absolutamente abrumadoras en contra de este señor, así que pues no hubo mucha defensa que valiera. Así que finalmente este señor fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se sabe que en abril del 2023 apeló esta sentencia, pero fue negada, como se pueden imaginar. Así que en este momento este señor se encuentra en una fría celda en el complejo correccional del noroeste en Tiptonville, Tennessee. Definitivamente la codicia y la avaricia de algunos seres, entre comillas, humanos, no tiene límites. Así que como siempre yo me hago responsable por lo que digo, no por lo que ustedes interpretan. Los espero en los comentarios, en los likes, si les gustó este contenido y nos vemos en el próximo caso. Y como siempre, un abrazo enorme y un agradecimiento desde el fondo de mi corazón a mis Patreons Philip.08, María Esther y Desparú.